el tema que me pidieron desarrollar es con respecto a la seguridad hídrica y a la gestión y manejo eficiente del agua. Pero bueno, yo quiero empezar con esta reflexión. O sea, no se puede tener una seguridad hídrica y gestionar y manejar eficientemente lo que no se conoce. O sea, por ahí tenemos que empezar. ¿Sí? O sea, lo que no conozco, ¿cómo lo puedo gestionar? ¿Cómo lo puedo administrar? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Cómo lo puedo cuidar? ¿Cómo lo puedo fomentar? Y para esto quiero comentar que un requisito indispensable dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad?, que nos marca la ONU es precisamente la seguridad hídrica, la cual impacta en algunos de los objetivos que se tienen planteados. Y aquí la pregunta es precisamente, ¿qué es la seguridad hídrica? Y en este caso, checando la literatura, me agradó la definición de la doctora Blanca Jiménez, en el sentido de que es la capacidad de una población para salvaguardar a nivel de cuenca el acceso al agua en cantidades adecuadas, con la calidad apropiada para sostener la salud de la gente y de los ecosistemas, ¿verdad?, así como para asegurar la protección eficaz, vidas y bienes durante desastres hídricos. Y aquí quiero resaltar tres palabras claves, que es población, que es acceso al agua y que tiene que ver con los ecosistemas y obviamente la vida. Bien, comentaba yo que, bueno, necesitamos saber de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué tenemos? ¿Qué la seguridad hídrica? ¿Dónde están nuestras fuentes de abastecimiento? Literatura hay muchísimas, o sea, muchos expertos que han escrito manuales, compendios, artículos científicos que hablan sobre el tema de la seguridad hídrica, pero en el particular, en el estado de Nuevo León, pues vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Y para esto hay que conocer cuáles son nuestras fuentes de abastecimiento de agua potable. Nuestras fuentes de abastecimiento de agua potable, de acuerdo con el organismo operador, agua y drenaje, eh, el 50% del abastecimiento de agua a la población, no estoy metiendo aquí el abastecimiento para el campo, el uso para la agricultura, que de entrada sabemos que se lleva el 70% del agua que disponemos. Entonces, el 50% es fuentes superficiales y el 50% es de fuentes subterráneas. ¿Qué fuentes superficiales contamos actualmente? Pues la presa La Boca, Rodrigo Gómez, la presa Cerro Prieto, José López Portillo, la presa El Cuchillo, que su nombre oficial es el Cuchillo Solidaridad, y actualmente se está construyendo la presa La Libertad. Dentro de las fuentes subterráneas que tenemos para el área metropolitana, existen 46 pozos profundos en las baterías de pozos de Mina, Buenos Aires y del área metropolitana. Sin embargo, de estos 46, solo 37 están operando. Se cuenta con 50 pozos someros, de los cuales 28 están operando, un manantial, 3 túneles y una galería filtrante. Estas son nuestras fuentes de abastecimiento. Esto es con lo que contamos. Esto es lo que tenemos que asegurarnos de cuidar, de que no se contaminen, de poder hacer un uso eficiente, de gestionarla de forma adecuada para poder hacer uso de ella en todos los usos consultivos que requerimos. Estas tres presas se localizan en el estado de Nuevo León, obviamente. Dos de las presas se encuentran dentro de la cuenca del río San Juan, como es la presa La Boca y la presa El Cuchillo. Y la presa Cerro Prieto se encuentra dentro de lo que es la cuenca del río San Fernando. Eh, ¿Cómo son los volúmenes históricos? ¿Cómo han sido la evolución de los volúmenes dentro de en las presas, ¿verdad? Bueno, en la presa La Boca, que es la presa más antigua, que tiene un volumen de almacenamiento relativamente pequeño, pero que en su momento fue la fuente de abastecimiento adecuada, suficiente para abastecer al área metropolitana. Vemos ahí la variación de los volúmenes con el tiempo. Aquí cabe resaltar que en particular en 2012 fue un año especial porque tuvimos niveles muy bajos en los almacenamientos en nuestras presas. Actualmente el almacenamiento en hectómetros cúbicos es de 26.8. Esa es la cantidad de agua que tenemos disponible a la fecha en la presa La Boca. La presa José López Portillo, Cerro Prieto, nosotros, si vemos ahí también el año 2012, que fue un año excepcional,
con niveles muy bajos, ¿verdad? A la fecha tenemos un nivel por debajo de ese volumen excepcional que tuvimos en 2012. Actualmente la presa cuenta con 46.08 hectómetros cúbicos. Esta presa todos sabemos, o al menos los que estamos en esta área, que es una presa que tiene muchos problemas de filtraciones. El agua se pierde por filtración, ¿verdad? La presa el Cuchillo Solidaridad, esta presa se terminó de construir por allá de 1993 y si observamos en el gráfico, a partir del 2001 fue cuando empezó realmente a tener unos volúmenes considerables, o sea, cuando empezó a llenarse. De hecho, tuvo un llenado rápido entre 2001 y 2003, ¿sí? Tardó 10 años, ¿verdad? Prácticamente, casi 10 años para llenarse esta presa, que es una presa que es la más grande que tenemos en el estado. En 2012 vemos otra vez ese año que en particular la presa tuvo un volumen de 308.3 hectómetros cúbicos y actualmente traemos un volumen de 588.3 hectómetros cúbicos. Si observan los volúmenes de almacenamiento en la presa de 2014 a la fecha, que es nuestra principal fuente de abastecimiento de agua subterránea, viene a la baja. ¿Cómo están las presas al 1 de junio de este año? La capacidad de almacenamiento que puede contener la presa El Cuchillo es de 1,123 hectómetros cúbicos. Actualmente cuenta con 588.37 hectómetros cúbicos. Eso nos da un porcentaje de almacenamiento del 52.4%. Es el volumen que tenemos actualmente en la presa El Cuchillo para los distintos usos consultivos, abastecimiento, para riego que se requieren de la presa. La presa Cerro Prieto tiene un volumen máximo de almacenamiento de 300 hectómetros cúbicos y a la fecha tiene 46.08, o sea, tiene un volumen de 15.4% almacenado. Esa es la cantidad de agua que a la fecha, al día de hoy, tenemos ahí en la presa Cerro Prieto, que les he comentado que tiene muchos problemas de filtraciones. Se pierde mucha agua que se va al subsuelo. La presa Rodrigo Gómez, La Boca, esa tiene un almacenamiento de 35 hectómetros cúbicos, que si lo comparamos contra las otras dos presas, pues realmente es un volumen muy, muy pequeño. Esa es la que tiene un 76.4% de almacenaje ahorita. A pesar que es un almacenamiento bueno, ¿verdad? Pero por el volumen de la presa, pues no es suficiente para el abastecimiento del área metropolitana. Hay que recordar que esto es nada más de las fuentes superficiales, también tenemos el agua subterránea. La presa La Libertad, que se está construyendo ahí entre los municipios de Montemorelos y Linares, esa presa va a tener un almacenamiento máximo de 221.83 hectómetros cúbicos. Si sumamos los volúmenes de almacenamiento máximos que en un momento dado pudiéramos tener en nuestras fuentes de abastecimiento de aguas superficiales, tendríamos 1,698, casi 1,600, 1,700 hectómetros cúbicos. Ahorita, a la fecha, el almacenamiento total de las tres presas, tenemos un 45.2% de almacenaje en las fuentes superficiales. Y debido a lo que han hablado las personas que me han antecedido y demás con las cuestiones de cambio climático, los efectos de invernadero, las emisiones, todo lo que está pasando en el clima, que son efectos que ya todo mundo los estamos viendo, nos estamos dando cuenta, nos está ya afectando, podemos ver el por qué este almacenamiento tan bajo. Con respecto al agua subterránea de los acuíferos que están registrados en la Comisión Nacional del Agua, nosotros podemos ver por ahí, por ejemplo, que de los 24 acuíferos que tenemos en el área metropolitana, 11 están sobreexplotados. Y en 13 de los 24 acuíferos no hay disponibilidad. ¿Sí? O sea, esta situación es crítica. Si esto lo sumamos al bajo porcentaje de almacenamiento que tenemos en las fuentes de aguas superficiales, en las presas, pues vemos realmente que la situación es crítica, ¿verdad? Es crítica. Entonces, hablar del tema de la seguridad hídrica con estos números está complicado.
Las precipitaciones, como podemos observar en el gráfico, salvo la precipitación promedio en el año 2000, que fue alrededor de 588 milímetros en promedio anual, ¿verdad? Ahí se ve una diferencia gráficamente muy grande con respecto al año 2000, que fue cuando cayó el huracán Alex, que llovió mucho, hubo una precipitación muy grande, o sea, de 614 milímetros. O sea, realmente estamos hablando de una diferencia de precipitación de 25 milímetros. A 25 milímetros contra 580, 590, realmente estamos hablando de un porcentaje bajo. Por eso se ve esa diferencia muy notoria en el gráfico. O sea, sin embargo, la precipitación vemos que no ha tenido una fluctuación tan grande. Ahí observamos, por ejemplo, en 2012, que sí hubo una disminución en la precipitación. Ese efecto lo vemos precisamente en los almacenamientos de las presas que les comentaba, ¿verdad? En el año de 2012. Y a partir de 2016, 2015 a la fecha, pues se ha visto que la precipitación ha tendido a bajar un poco, ¿verdad? Unos cuantos milímetros, ¿verdad? No ha bajado ni 10 milímetros en promedio. O sea, la cantidad de lluvia que ahorita ha estado cayendo, bueno, pues es prácticamente la misma. Con respecto a la sequía, pues vemos en cómo se ha estado presentando en los últimos años, ¿verdad? De anormalmente seco a sequía moderada, a anormalmente seco, sequía moderada, sequía severa y sequía extrema, ¿sí? Y este es a la fecha, ¿verdad? Cómo está el problema de la sequía. Podemos ver la zona ahí de la cuenca de la Sierra Madre, ¿verdad? Cómo ha estado con respecto a los municipios. Aquí vemos cómo ha sido la evolución de la sequía y la clasificación de enero a mayo, y los que tengo ahí remarcados, ¿verdad? Como Galeana y algunos otros municipios, es precisamente donde está el área de la cuenca de la nueva presa que se está construyendo, la presa Libertad. Obviamente, para hablar de seguridad hídrica tenemos que hablar de la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas, ¿verdad? Pero esto se complica pues debido a los siguientes factores, los siguientes retos, ¿verdad? Que tenemos escasez de agua, contaminación, extremos hidrológicos, todo esto debido a un crecimiento de la población, urbanización, incremento en la demanda, la cuestión de los eventos extremos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo esto son los principales retos para poder asegurar, o hay que romperlos, hay que salvar esos retos para poder tener una seguridad hídrica. ¿Cuáles de los problemas principales? Pues la sobrepoblación. Eso ya lo hemos visto, ya lo comentaba por ahí Antonio Cifuentes, ¿verdad? Que de 2010 a 2020 se ha incrementado en 1 millón de personas la población en el estado de Nuevo León. Sin embargo, aquí uno de los problemas también, que es lo que está impactando sobre la seguridad hídrica, la gestión y el manejo de esto, es que de los 51 municipios, la población está concentrada en 9 en el área metropolitana. Hay un 83% de toda la población del estado en el área metropolitana. Esto es un problema porque tenemos cada vez que traer agua de fuentes cada vez más alejadas y traerlas y concentrarlas hacia un sitio. Cosa distinta que tuviéramos, como en algunos otros estados, algunas ciudades, ¿verdad? En que estuviera distribuida la población, y entonces ya las fuentes de abastecimiento, la distancia a la que hubiera que abastecer las ciudades, pues se podría cortar. En este caso, prácticamente el 100% del abastecimiento se tiene que mandar al área metropolitana de Monterrey. Y esto se está viendo afectado o incrementado precisamente por la migración, ¿verdad? En las últimas 2 décadas este fenómeno se ha incrementado. No nada más de connacionales, sino también de gentes de otros países, principalmente de Centroamérica, que se han ido quedando aquí en el país, ¿verdad? En su intento de cruzar, de ir hacia Estados Unidos, ¿verdad? Esta es otra cuestión del cambio climático, que ya lo veíamos, de los eventos extremos. Esta fotografía que les estoy mostrando es de hace menos de un mes, que se tomó con un dron en la Sierra Madre. Ahí vemos cómo quedó después del incendio. Hablamos del incendio, mucha gente se enteró del incendio, a lo mejor vimos ahí imágenes de los aviones tratando de apagar el incendio, pero pocas gentes han visto estas imágenes, ¿verdad? Así es como quedó. El pensar en la seguridad hídrica no es nada más
contemplar las tuberías, los sistemas de tratamiento, las plantas, la infraestructura, no. También tenemos que pensar de una forma holística en preservar los sistemas ambientales, ¿verdad? Que de eso ya han hablado aquí algunas de las personas que me han antecedido. Finalmente, a manera de conclusiones, quisiera yo comentar algunas probables acciones que no están ordenadas en orden de importancia, sino simple y sencillamente de forma alfabética, que son unas ideas que se me vinieron a la mente a raíz de todo este material que estuve leyendo y consultando, ¿verdad? Debemos aplicar leyes, normativas y sanciones. Ya las tenemos. Hay que buscar las formas, las maneras de poder implementarlas, ¿verdad? De aplicarlas. Hay que concientizar a la población, ¿verdad? A través de la participación en la cultura del agua. Hay mucha información, hay muchos spots, Agua y Drenaje está haciendo muy buen trabajo en este tema, pero sin embargo falta esa concientización en la ciudad. Hay que disminuir las fugas, ¿verdad? En base a la realización de proyectos de modulación de presiones, una sectorización de la red, que también Agua y Drenaje ya lo está haciendo, lo está llevando a cabo. Hay que eficientizar los sistemas de producción de alimentos, tanto en el campo como en la industria, ¿verdad? Lo del campo, pues ya decíamos, se lleva el 70% del agua. Hay que establecer programas para fomentar la sostenibilidad de las cuencas, pero no nada más a nivel de cuencas, sino también a nivel de subcuencas y de microcuencas, ¿verdad? También hay que pensar en el nivel local, no nada más hablar de la cuenca del río Bravo o hablar de la cuenca del río San Juan, sino hay que hablar de la cuenca Santa Catarina, la cuenca del río La Chueca, del Elizondo, de la cuenca del río La Silla, del arroyo El Capitán, de la del Topo Chico. O sea, hay que irnos a nivel de microcuencas. Hay que establecer comités de expertos, ¿verdad? Hay muchísima gente capacitada en el área metropolitana en estos temas, ¿verdad? Pero hay que conjuntarlos, hay que hacer un comité para poder analizar y determinar nuevas fuentes de abastecimiento. La población en la ciudad va a seguir creciendo y vamos a seguir necesitando agua, traer agua y cada vez va a ser de más lejos o hacer más pozos, ¿verdad? Y bajar a batir los niveles de los acuíferos. Fomentar participación ciudadana, fortalecer los consejos de cuenca, implementar políticas públicas, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas acciones que ahí se las dejo, ahí va a estar la presentación para que ustedes las puedan ver, las puedan analizar y las personas, las instituciones, los políticos, las personas tomadoras de decisiones, pues ahí tienen estas ideas, ¿verdad? Para poder llevar a cabo acciones, ¿verdad? Finalmente les dejo ahí algo de la literatura, que hay mucho sobre el tema de la seguridad hídrica, ¿verdad? Estos son algunos documentos que encontré por ahí en el internet, que estuve consultando, y finalmente, pues muchas gracias por su atención.